Hola putetes. Les saluda Dark Goji Dragon. En esta ocasión les quiero hablar nuevamente de la religión. Pero esta vez deseo enfocarme únicamente en lo que es la raíz de la fe y la pérdida de la misma. Comencemos. Para empezar, ¿qué es y cómo surge la fe? La fe es una creencia espiritual firme que se tiene, principalmente, sobre la existencia de un dios o dioses, de un ser superior. La misma surge por el simple hecho de querer ir más allá de lo normal. Independientemente hablando de las capacidades psicológicas primarias de cada ser humano y de la habilidad que tenemos todos para hacer y crear tanto material como mentalmente, al tener la necesidad de creer en algo, los sentimientos, al influir en las sensaciones corporales causan reacciones como el estrés, la ansiedad, etc. Aumentando aún más el deseo por saber si hay algo más que solo este mundo de suelo y aire. Pero esta es tan solo una explicación muy superficial, estas palabras me han quedado cortas para poder definir correctamente lo que es la fe. Pero para no alargar más la respuesta, sencillamente resumiremos todo en la siguiente oración. La fe es el deseo del ser humano por trascender. Y quisiera agregar que, de la fe surgen las religiones, y de las mismas el deseo por el control total. Y más tarde, el miedo, la angustia, la desesperación, muerte. Ahora vamos a cómo se adquiere la fe. La fe se adquiere en el momento en que te preguntas a ti mismo: ¿qué hago en este mundo? Desde este momento comienzas a ver y a buscar, y verás que todos tus intentos son en vano, que lo que te dan y encuentras no satisface tu deseo por contestarte a ti mismo esta incógnita. ¿Qué hago aquí? Y cuando por fin encuentras la solución a este problema, has visto que dedicaste años de tu vida buscando la respuesta. Cuando te das cuenta ya eres viejo, estás cansado, y a unos pasos del fin del camino. Después viene otra incógnita. ¿Por qué desperdicié mi vida en esto? Créanme que le ha pasado a muchos, a los religiosos principalmente. A estas personas que se la pasan rezándole a Dios para que les dé el pan de cada día, a quienes agradecen a Dios cada mañana, hora, minuto, segundo. Me dirán que soy un ateo estúpido, que el hombre no solo vive de pan, sino de la palabra del Señor, y bla bla bla. Pero ahora te pregunto yo. ¿Eres feliz? Amigos míos. Cada cabeza es un mundo y cada quien es único con una manera de pensar propia. La fe no es algo que se enseñe, es algo que se adquiere. Muchos vivimos alguna vez en este agujero que es la confusión de fe. Los que fuimos a primarias de monjas principalmente. Porque las hijas de su fregado pan tostado querían meter la religión cristiana a la fuerza. Y realmente, debo decir, que casi lo logran. Miro hacia atrás y me avergüenzo de mi anterior manera de pensar. Porque uno se llega a preocupar tanto por lo que te dice el sacerdote que ya uno no puede andar a gusto en el día con el temor de que Dios baje y te lleve por pecador al infierno. Jajaja, y ellos son los que dicen que nosotros somos quienes vemos la vida de una manera muy monótona. Pero ellos son quienes se la pasan sufriendo por lo que pueda pasar al siguiente minuto de haber maldecido, o robado 5 pesitos del compañero, o de haber recibido cambio de más en la tiendita. Pero bueno, así me puedo ir con varios casos. Todo esto trata simple y sencillamente de la falta de voluntad de las personas por querer ser quienes son, y de su increíble ineptitud por dejar que alguien más les imponga una manera de pensar. Señores, por favor, en pleno siglo XXI. Te la paso si me mencionas casos de a principios del siglo XIX, cuando en México la religión ya mencionada era la obligatoria. En fin. Ahora pasemos, con estos mismos casos que son la supuesta fidelidad a tu doctrina, hacia lo que es la pérdida de la fe. La muerte de tu mujer, de tu familia, de tus padres, el robo de tu coche, etc. Es lo más común en pérdida de la fe en el cristiano convencional. Sienten algo así como un odio hacia Dios por haberles quitado lo que más querían, pero acaban siendo ellos solitos quienes se mandan a lavar ollas. Porque después de esto, viven infelices, con miedo por no haber asistido a misa en un largo tiempo, y sobre todo, con miedo de Dios, y en el más idiota de los casos, hasta se vuelven satánicos. Ningún hombre es capaz de dejar a un lado su fe. Y en mi opinión, los ateos, los verdaderos, no tú, puberto idiota, son quienes tienen mejor planteada su fe. Estos están parejos y quizás hasta en el mismo nivel que los verdaderos seguidores del Todopoderoso.
Porque los verdaderos seguidores del equilibrio, de Dios, del Todopoderoso, llaméseles como se desee, son quienes pelean por salvar la tierra, el espíritu y la humanidad. Pero pienso que aún existe alguna especie de cadena entre ellos y la imposición de las doctrinas que maneje cada uno. Y aclaro, las definiciones es posible las manejo un poco mal, a estas personas podríamos llamarles agnósticos. Pero en mi opinión, esta es una palabra muy suave para llamarle a un ateo, y es verdad que el maestro siempre va a manejar tres términos: creyente, ateo, y agnóstico. Pero la gente siempre ha adquirido un mal sentido hacia lo que es un ateo. Realmente, ateo y agnóstico son lo mismo. El hombre que es ladrón, o que es un verdadero hijo de sus huevos rotos, y afirma no creer en ningún Dios, es decir, ser ateo, pues está mintiendo, jajaja. Este tipo de personas buscan como excusa ser ateos para, según ellos, liberarse de las cadenas que les imponen sus religiones. Eso no es ser ateo, eso es ser infantil y cobarde. Pero en fin, vámonos hacia lo que es la pérdida de la fe por las causas naturales en un ser humano. Cuando se está en una depresión profunda por cualquier cosa, así sean, la pérdida de un ser querido, el rechazo de la sociedad, o de plano, una revoltura entre sentimientos como el desamor o la carencia de los mismos. Aclaro sobre el caso entre el cristiano y la persona normal. Son distintos porque en el caso de la persona normal, después de una larga reflexión sin resultados, se pierde toda esperanza en la vida y el futuro. En cambio, en el del cristiano, después de la depresión, viene una furia infantil e idiota, basada únicamente en la estupidez que te dice la Iglesia. Dios se lleva a los hombres de la tierra cuando se le da su regalada gana. Como vemos, la fe no es algo que se enseñe por medio de la religión, es algo incomprensible que quizás ni la ciencia ni un libro, ni ninguna persona nos puedan explicar dentro de mucho tiempo. Por ahora, estamos estancados en esta etapa de la evolución, y no podemos comprenderla completamente. Mucho menos perderla. Cuando una persona llega a perder la fe, es porque realmente la vida ha hecho una mala jugada. Para concluir, cuando hablamos de fe, no hablamos de ninguna vaga enseñanza religiosa, hablamos del espíritu, y las energías naturales con las que convive a diario el mismo. Cuando se pierde la fe, se pierde todo esto. Se pierde el equilibrio. Y si no se recupera, también se pierde todo. Bueno, he terminado por esta vez. Espero este pequeño monto de información y reflexión les haya servido de algo. Me despido y recuerden, amigos míos, que cada cabeza es un mundo único e irrepetible.